y Guatemala va a hacer creer que los responsables somos nosotros. Porque desgraciadamente en Guatemala algo está pasando. Ahí la violencia ya estalló, hace poco mataron a Víctor Rivera, a Zacarías, y parte sin novedad. En Guatemala hay una anarquía absoluta, pero también en El Salvador es igual. Aquí la gente aparece muerta y no se investiga. Y aquí hay una resistencia a la investigación. Yo pregunto, cuando vemos que la isla Perico, cuando vemos que un montón de islas allá por el Golfo de Fonseca, cuando cruzan los narcotraficantes en las lanchas, cuando no se controlan los barcos pesqueros y camaroneros, que también se prestan, los yates de lujo que en nuestro país incluso deben de ser supervisados cuando salen, cuando le dan el SARTE, ¿quién los controla al ingreso o al regreso? Cuando no se han querido destruir, Rafa, por muchos años yo he venido denunciando que destruyan las pistas ilegales de aterrizaje. No las legales, porque las legales al fin y al cabo Aeronáutica les tiene control. No, estoy hablando de las pistas ilegales de aterrizaje, que son más de 100 y no se destruyen. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede destruir una pista que es ilegal? Imagínate tú. Y tampoco hay control sobre las pistas legales. Mira, aquí se ha usado pistas de uso militar para traficar drogas. Es más, aquí se está mencionando solo San Miguel. No, váyanse a La Barra. La zona de La Barra de Santiago es calientísima en materia de tráfico de drogas, por su cercanía con el puerto Quetzal, con la frontera con Guatemala. En La Barra de Santiago, en el estero de La Barra, ahí pasan cosas extrañísimas. Y hay una pista de aterrizaje muy grande, que ha sido usada durante el día, la noche o la madrugada por mucho tiempo. ¿Y este tipo de bandas como los Perrones, es único el fenómeno o hay otras bandas? No, ¿Hay otros grupos? No, ¿O todo está interrelacionado? No, esto es grande. Es que el problema, Rafael, y ahí viene la preocupación de los Estados Unidos, es tráfico de ilegales, trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de drogas, es la misma estructura. O sea, la mafia está unida. La misma logística donde tú puedes llevar trata de blancas, ilegales, armas, lleva drogas. El problema es que en nuestro país es la ruta ideal. Aquí aparecen un montón de hoteles en los departamentos y en las colonias, que son lugares de descanso y de tránsito de ilegales. Aquí pasan pakistaníes, hindúes, asiáticos. No estoy hablando del salvadoreño que se va. No estoy hablando del tráfico de ilegales internacional. Aquí pasan de todo. Rafael, hace un par de años, no tiraron frente a nuestras costas como 15 hindúes. Los tiraron atrás de la Reventazón y aparecieron flotando los pobrecitos, pues. A lo mejor les preguntaron, ¿saben nadar? Y como no entendían español, solo les empujaron. Y aquí aparecieron flotando la gente. En nuestro país pasa, y esa es la mayor desgracia que tenemos. Yo por eso quisiera preguntarle al ejército qué ha hecho en los últimos 25 años para controlar el espacio aéreo y el territorio. Es responsabilidad constitucional de la Fuerza Armada velar por la soberanía de nuestro país. Ahora, en el país, ¿en qué estamos más metidos? ¿En el tráfico o en el lavado? Porque también muchos hablan que la dolarización favoreció el lavado de dinero. Hay dos problemas que tienen los narcotraficantes. Uno, cómo hacer llegar la droga a Estados Unidos, y dos, cómo sacar el dinero a los Estados Unidos. Y por aquí pasan cantidades de carros tapizados en sus asientos, camiones, furgones, personas, trayendo de regreso cantidades exageradas de dinero, producto de la ganancia. Lógicamente en el camino se viene lavando. Aquí aparecen un montón de negocios, discotecas, barrachón, centros comerciales, almacenes, boutiques, que aparecen, desaparecen en un año. Personas que invierten 2, 3 millones de dólares. De una forma muy extraña. Ranchos y casas de lujo, gente que compra casas y no las usa. Grandes inversiones en la construcción. Sí lo dijo la señora Ann Patterson, de la cual yo le tengo mucho respeto. Lo repitió el embajador Douglas Barkley, y medio lo alcanzó a decir el señor embajador Charles Glazer. En El Salvador es un gran problema exagerado, el lavado de dinero. Fíjense ustedes, empresas, instituciones financieras, aduanas, aeropuertos, todo un engranaje del narcotráfico. ¿Dónde están las instituciones democráticas, las instituciones militares en América Latina para hacer frente a esto? Hablamos por América Latina, porque somos latinoamericanos, pero esto está en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en todo. Conozcamos detalles de las redes del narcotráfico en los aeropuertos. Veamos. México es ya un país consumidor de drogas. En un mundo globalizado donde el crimen organizado tiende sus redes y hace negocios por todo el mundo, tener control de los aeropuertos resulta una prioridad. Los crecientes decomisos y arrestos importantes en torno a la terminal aérea de la Ciudad de México evidencian lo que parecía un secreto. El aeropuerto del Distrito Federal es una zona en disputa. En abril de 2012,
el gobierno de México extraditó a uno de los capos más importantes del cártel de Sinaloa. Se le conoce como el Rey Zambada. Jesús Zambada es hermano de Ismael el Mayo Zambada y fue arrestado en el Distrito Federal hace 4 años. Tras una balacera y el intento de hacer estallar un improvisado carro bomba en Lindavista, el Rey Zambada fue detenido junto a otras 16 personas. Luego del arresto se supo que esta célula tenía una sola prioridad: administrar el tráfico de drogas en el aeropuerto capitalino. Con la caída de Jesús Zambada vinieron varios decomisos y ejecuciones en torno a la terminal. Los empleados de agencias aduanales que estaban implicados en el tráfico de drogas y que tuvieron suerte fueron detenidos. Los que no, aparecieron asesinados fruto de la rivalidad entre grupos del crimen organizado. Tras un periodo de ajusticiamientos, pareció que la red de tráfico había sido desmantelada. El aeropuerto se sumió en una relativa calma. Sin embargo, lo que cambió fue el método para traficar cocaína. En la terminal 2 del aeropuerto existe un filtro de seguridad reservado para personalidades, funcionarios de alto nivel y diplomáticos. Pero en esta aduana no solo son atendidas personas que requieren una atención especial y expedita. También estaba reservada para traficantes de cocaína. El decomiso más importante de cocaína en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, fue de un vuelo procedente de la Ciudad de México. El cargamento era transportado por 3 sobrecargos que pasaron justo por ese filtro de la Terminal 2. Los sobrecargos, vestidos de civil, pasaron 135 kilogramos de cocaína por los detectores de rayos X. Nadie sospechó nada. Después se supo que en esta red de traficantes también estaba implicado personal de seguridad del propio aeropuerto. Los empleados de la empresa privada de seguridad recibían $1,000 por cada cargamento que dejaban pasar sin hacer pregunta alguna. Así fue como los sobrecargos pudieron hacer llegar la cocaína a España. En sus declaraciones ante la PGR, los empleados de seguridad aseguraron trabajar con la anuencia de policías federales. Los implicados no dieron un solo nombre, solo dijeron que el responsable era un policía varón de tez blanca y unos 70 metros de estatura. Meses después fue arrestado en Barajas un copiloto. En su equipaje llevaba 42 kilos de cocaína. Tras la balacera ocurrida en la Terminal 2 del aeropuerto el lunes, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que realizaba una investigación. Según la versión de la autoridad, los policías baleados habían llegado al aeropuerto con la consigna de arrestar a miembros de una red de tráfico de drogas. Después se supo que los responsables de la matanza habían sido también policías federales. La Secretaría de Seguridad Pública habló entonces de una red de tráfico de cocaína en la que participaban funcionarios de varias dependencias. Dijo que durante los últimos 18 meses había dado seguimiento a este grupo, cuyo centro de operaciones es precisamente el aeropuerto de la capital del país. Esta mañana el periódico El Universal dio a conocer un supuesto informe del gobierno de Estados Unidos. En este documento se señalaba al director del aeropuerto, Héctor Velázquez Corona, como miembro de una red de protección del crimen organizado. De acuerdo con el rotativo, los decomisos realizados en el aeropuerto solo se dan contra narcotraficantes independientes y cárteles antagónicos a esta red de protección. La autenticidad del documento no ha podido ser comprobada, pero lo cierto es que el aeropuerto de la Ciudad de México es desde tiempo atrás un territorio en disputa y es también un centro de distribución de drogas. Así lo revelan los más de 300 kilos de cocaína que han sido decomisados en los últimos 18 meses. Y así lo revelan también los 3 policías federales asesinados. No hace falta mucha suspicacia para entenderlo.
La violencia no es el único elemento que tiene el narcotráfico a su favor. El ingenio y una gran capacidad corruptora ponen a su servicio una red criminal que alcanza todos los niveles. El objetivo del narco es transportar drogas ilegales hacia Estados Unidos, principal consumidor en el mundo. Algunas drogas, como la cocaína, solo pueden ser producidas en Sudamérica. De ahí que los criminales utilicen una intrincada red de logística que les permita transportar la droga hacia el norte. Pareciera que la empresa Eulen, contratada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, encargada de los puntos de inspección, no es suficiente, ya que el aeropuerto se ha convertido en un punto clave para el trasiego de drogas. Eulen, por ley, tiene la encomienda únicamente de buscar explosivos o artefactos que pudieran provocar daños durante los vuelos. De acuerdo con la Policía Federal, de 2006 a septiembre de 2011, hubo 219 decomisos de sustancias ilegales, 95% de ellos cuando la droga pretendía salir del país, 83 a su llegada y el resto no fue especificado. Esto ha permitido que el aeropuerto de la Ciudad de México sea la ruta de conexión entre Centroamérica y Europa para el traslado de droga, específicamente cocaína. Bien, esperamos haber contribuido a conocer más este problema. Mucha de la droga que llega a estas ciudades que usted ha escuchado, como París y otras, salen desde el Perú. Y ahí lo grave. No quiero despedirme antes sin mencionar, por ejemplo, el trabajo de Julio César Rivera Dávalos, un hombre cusqueño estudioso de nuestra identidad, de nuestro himno nacional, el mito de un símbolo patrio, también de parte de Julio Rivera Dávalos, Juridad, como él se llama, el poder de un símbolo patrio, clave de la identidad e integridad. Muchas gracias, amigos, por su atención. Un gusto de saludarlos. Será hasta otra ocasión.